Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la Iglesia con el carácter de fiesta litúrgica la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La palabra basílica significa casa del Rey. Y en el caso concreto de esta gran iglesia, que fue consagrada en el año 324 por el Papa Silvestre I, hablamos de la Catedral del Papa, y en su frontispicio tiene esta leyenda: madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Se llama de San Juan porque tiene una capilla dedicada a San Juan Bautista y otra consagrada a San Juan Evangelista. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en este día. Jesús siente un inmenso celo por el templo de Jerusalén, el centro por excelencia del culto religioso en Israel. Sin embargo, se duele porque la casa de oración, la casa de Dios, ha sido convertida en cueva de mercaderes y cambistas de monedas. Y lanzará una advertencia profética: este templo destrúyanlo y yo lo levantaré en 3 días. Quienes escuchan a Jesús se escandalizan y no comprenden, pero Jesús habla del templo de su propio cuerpo. Ya el lugar del culto religioso a Dios no serán unos muros materiales, no, el lugar del culto a Dios será el cuerpo glorificado de Jesús. Y a propósito de este Evangelio, hagamos una reflexión sobre la gran verdad que es pasar del templo material de Jerusalén al templo del cuerpo personal. Señalemos 5 grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera: el hombre es la cumbre de la creación. Hemos sido creados a imagen, a semejanza de Dios. Nos dice el relato del libro del Génesis que cuando crea al hombre, vio Dios que era muy buena la obra creada. De esta imagen y semejanza de Dios deriva la gran dignidad del ser humano y la inviolabilidad de dicha dignidad. Segunda enseñanza: nosotros, nuestro cuerpo, el ser humano, es por excelencia templo del Espíritu Santo. El cuerpo se nos ha dado para ser expresión, para la comunión, para la comunicación, para el amor con los demás. El cuerpo no es un mueble, no es materia inerte, pesada. El cuerpo habla a través de nuestra voz, escucha a través de nuestros oídos, mira a través de nuestros ojos, siente a través de nuestro corazón. Por eso este cuerpo, casa del Espíritu Santo, está llamado a ser cuidado y dignificado. Tercera enseñanza: con el Papa Benedicto XVI aprendimos que el cuerpo separado de Dios se rebela contra el hombre. El Papa Benedicto en su momento hacía una alusión explícita a una sexualidad deshumanizada,
un hombre que utiliza todo el potencial de amor y de comunicación afectiva simplemente para encerrarse en sí mismo, en sus emociones y deseos egoístas, no buscando la donación y la entrega sexoafectiva, sino la cosificación del otro por el camino de la apropiación. Hoy conoce el mundo la tristeza de la esclavitud, de la adicción a muchas formas de pornografía, concretamente la pornografía online, donde con el propio cuerpo se vulgariza la vida, se exhibe como mercancía barata, se oferta a los demás para despertar todo tipo de pasiones desordenadas y autodestructivas. Sabemos que a la par con la industria de las armas, con la industria o el comercio de drogas estupefacientes, con la industria del licor, con la industria del cigarrillo, la industria de la pornografía es de lo más rentable en el mundo. Y aquí desafortunadamente el objeto de comercio es el cuerpo humano, templo de Dios. En una cuarta enseñanza señalamos cómo el cuerpo no puede ser endiosado en sí mismo. No puede ser un instrumento que se potencie al máximo para exprimir todo el placer posible que se pueda sacar de él. Cuando nos drogamos, por ejemplo, cuando tomamos licor en demasía, cuando la glotonería nos puede, en el fondo buscamos potenciar los deleites del cuerpo al máximo, olvidando, por ejemplo, en el último evento de la glotonería, que el hombre come para vivir y no vive para comer a la manera que lo hacen los marranos. Hoy se nos invita a no tener una vida en excesos que envenenan, que dañan, que atropellan el cuerpo, que de alguna manera nos pasan cuenta de cobro por sucesivos trasnochos, jornadas de juerga, licor y droga. Luego nos prometen con seguridad una vejez cansada y en enfermedad. En una quinta y última enseñanza, también podemos sacar de este evangelio un aprendizaje: el cuerpo no es una cosa de usar y tirar. Hoy se habla mucho a partir de los desarrollos científicos y tecnológicos de la llamada ingeniería genética, que involucra la fecundación artificial, que nos habla de la manipulación genética de embriones, que nos habla de la eugenesia, esto es, pedir bebés sobre medida. Deseo un bebé que tenga este coeficiente intelectual, esta estatura, este color de ojos, y todo por vía de la manipulación o ingeniería genética. ¿Cómo es positivo el uso de la ciencia cuando está acompañado de un progreso ético y un respeto por la vida? ¿Cómo es negativo el uso de la ciencia, o mejor, el abuso de la ciencia, cuando ella se coloca por encima de la ética, del derecho, de las leyes y la política? Señor, ayúdanos a valorar nuestro cuerpo. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.